Asamblea del día de ayer, en horas de la noche, aprobó la Proforma 2010. El presupuesto para el 2010 asciende a 23.950 millones de dólares, un 17% más de lo que se maneja este año en el 2010. Hemos invitado al asambleísta Mao Moreno de Alianza País para conversar sobre este y otros temas. Asambleísta, muy buenos días, gracias por estar aquí. Esta aprobación del nuevo presupuesto se hizo únicamente con dos observaciones. Una de las primeras observaciones es que se le pide al Ministerio de Finanzas que desglose y deje totalmente claras las asignaciones de los gobiernos autónomos descentralizados y que la partida presupuestaria de la Asamblea se incremente en 19 millones de dólares hasta llegar a los 69 millones de dólares. Buenos días, asambleísta. Buenos días, Hermes. Buenos días, ecuatorianas y ecuatorianos. Realmente fue bastante productivo el debate que generó esta propuesta, la proforma presupuestaria. Esto permitió contar con actores y sectores identificados, con los ciudadanos, con el gobierno, con el ejecutivo y también con las cámaras. Fue realmente productivo, digo, porque las observaciones planteadas por los asambleístas fueron discutidas, analizadas, y estas, sobre todo, muy responsablemente, muy sensatamente, lo que permitió que precisamente la Asamblea se pronuncie favorablemente con la mayoría y de esta forma aprobar una proforma, un presupuesto que fundamentalmente apunta a lo social, a diferencia de lo que era en aquellos tiempos, en aquellos gobiernos, que fundamentalmente se destinaba el mayor porcentaje al pago de la deuda externa. Hoy se habla fundamentalmente del incremento en salud, del incremento en educación, y que esto va a permitir, a diferencia del año pasado, ampliar lo que fundamentalmente tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con la capacitación de los docentes en el caso de educación, y en el caso de salud, indudablemente los incrementos son muy importantes. Quiero dar como ejemplo el tema de educación. Hablamos de 300 millones de dólares que se incorporan, que se incrementan en el tema de educación. Entonces, realmente esto es bastante importante. Además, dentro de las recomendaciones, fundamentalmente en el tema que tiene que ver con los gobiernos seccionales. Yo no sé si me permita, Hermes, la lectura a las recomendaciones planteadas por la Comisión. Dice, en el tema sectoriales, el aumento del gasto se destina al Tesoro Nacional, básicamente transferencia a los gobiernos autónomos descentralizados, a la seguridad social, recursos naturales, educación, salud y ambiente, recibiendo mayor prioridad del gobierno. Por sectorial, el aumento de la inversión social se destina a educación y a salud, fortaleciendo el desarrollo del capital humano. La inversión social permite reducir la brecha existente entre el reconocimiento jurídico formal de los sectores y la implementación efectiva de los mismos. La inversión social permite activar los canales de transmisión virtuosos entre lo económico y lo social, convirtiéndose en un vector estratégico. El aumento en forma sostenida del gasto público destinado a los sectores sociales es uno de los hechos más destacados del desarrollo social más reciente del país, que hay que sostenerlo imprimiendo calidad en sus resultados. Los subsidios gubernamentales alcanzan a 4.820 millones, representando el 20% del gasto del presupuesto general del Estado y el 7.8% del Producto Interno Bruto. Entre las cosas principales que se destacan dentro de las recomendaciones que hace la comisión, que estaba presidida o que está presidida por el asambleísta Paco Velasco. La Asamblea básicamente destina mucho al trabajo social en este presupuesto del Gobierno Nacional. Los gastos aumentan en 1.054 millones frente a este año, es decir, en un 4.6%, de lo que se habla que la educación tendrá un aumento en el 8.6% y la salud en el 11.5%. Obviamente estas cifras lo único que reflejan es un gobierno social que está preocupado por su gente, salud y educación. Igual, conforme lo dice la Constitución, los incrementos tendrán que ser procesuales, sobre todo, insisto, a diferencia de aquellos gobiernos que representaban, por ejemplo, a la bancocracia, o aquellos gobiernos que representaban fundamentalmente aquellos compromisos que se asumían inclusive con las cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional. El mayor incremento
del pago de la deuda externa precisamente venía de estos gobiernos. Usted sabe que hay algunos gobiernos que se consideraban los mejores aliados de los Estados Unidos y sin embargo se dejaba de lado la educación. Pero hubieron quienes, o hay quienes se sienten afectados por la aprobación de este presupuesto del Estado. Digamos que, empezando a la cabeza, el presidente del Consejo de la Judicatura, Benjamín Ceballos, quien denunció la reducción, entre comillas, de la asignación a la Proforma, porque está planteado que para el 2011 es de 411 millones y ha sido reducida a 196 millones. El cálculo inicial contemplaba 300 millones para gastos corrientes y 110 millones para gastos de inversión. Lo que se dice es que se pretende que se adjudiquen 300 millones, cuando solo se ha ejecutado ellos, los del Consejo de la Judicatura, un 62% nada más en este año. Es decir, todavía tienen saldo a favor. Y no solamente eso, por ejemplo, María Paula Romo denunciaba el día de ayer que no es posible que un chofer de la función judicial gane $1.643, esto es $100 más que la directora del Hospital Vaca Ortiz. Sí, porque no se devengaba lo que se solicitaba y los resultados no nos beneficia. Si fuera una función judicial, o si es que en justicia habláramos, que no existiera impunidad, que esos casos no queden acumulados, y si fueran más eficientes en la administración de justicia, capaz que la situación fuera totalmente diferente. Y en eso estamos de acuerdo. Obviamente, no es justo. Trabajemos bajo eficiencia, démosles más si trabajan bien. Si no, pues démosles en donde más les duele, en el bolsillo. Precisamente la idea es reestructurar y que nos permita eso generar fundamentalmente servicio en el caso de seguridad, que no estemos utilizando el dolor humano, el dolor ajeno, para fundamentalmente quedar bien ante los medios de comunicación, cuando en estos temas, fundamentalmente hablando de justicia, tenemos que ser lo suficientemente responsables, lo suficientemente sensatos y transparentes. Y en el tema presupuesto, sí, siempre se ha sugerido o se ha insistido por parte del Consejo Nacional de la Judicatura los mayores recursos, pero no se han devengado, no se han hecho efectivos. Y además, insisto, si los resultados fueran en función de la eficiencia, en función de mejorar la administración de justicia en este país, capaz que la Asamblea, y creo que inclusive todos estaríamos de acuerdo en que deberíamos destinar los recursos suficientes para que se dicte justicia no a favor de la impunidad, sino precisamente a favor de la transparencia y la justicia, que es lo que los ecuatorianos y ecuatorianas buscan. Asambleísta, muchísimas gracias por estar con nosotros y comentar más sobre esos temas del presupuesto, que